Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia del condado de Hamilton, Tennessee. El invierno de 1883, en las montañas del sureste de Tennessee, fue brutal. La nieve había llegado temprano ese año, cubriendo los valles aislados y los cauces sinuosos de los arroyos del condado de Hamilton como cicatrices en cuero viejo. Para las familias dispersas por valles y montañas, el invierno traía aislamiento, noches interminables y ese silencio que podía volver loco a cualquiera si no tenía cuidado. Los Haldenberg se habían aislado a propósito. Un alemán de 40 y tantos años, llamado Caspar Haldenberg, había comprado 200 acres de tierra accidentada y boscosa 3 millas al noreste de Signal Mountain en la primavera de 1881. La propiedad tenía una pequeña cabaña de campo de 2 pisos construida en la década de 1850. Un granero que se inclinaba peligrosamente hacia el arroyo y suficiente tierra despejada para sustentar a una pequeña familia a través de una cuidadosa agricultura y caza. Según los registros de tierras del condado de Hamilton, que se guardaban en el sótano del juzgado hasta que se trasladaron a los archivos estatales en 1956, Caspar había pagado la propiedad en efectivo, algo inusual que levantó sospechas entre los funcionarios locales, pero que fue aceptado sin más investigación. El antiguo dueño, un viudo llamado Jeremiah Caldwell, había estado deseando vender tras pasar casi 15 años solo en la casa tras la muerte de su esposa por tuberculosis. La decisión de Caldwell de vender había sido motivada por lo que él mismo describió en una carta al secretario del condado como perturbaciones antinaturales que se habían vuelto más frecuentes en sus últimos años en la propiedad. Estas perturbaciones, según el relato escrito de Caldwell, incluían voces que hablaban en idiomas desconocidos por la noche, piedras apiladas en formas geométricas por toda la propiedad y símbolos grabados en la corteza de los árboles que rodeaban la casa. Caspar residía en la propiedad con su esposa, Ingrid, una mujer que aquellos que la conocieron describieron como poseedora de una quietud casi sobrenatural en sus movimientos y expresiones. Tenía 38 años, era alta, angulosa, y de ojo azul pálido, que parecía ver a través de la gente en lugar de a través de ella. La pareja estaba casada desde hacía casi 2 décadas y no había hijos, algo que la gente del pueblo comentaba en voz baja, pero que la familia nunca llegó a reconocer. El pasado de Ingrid seguía siendo un enigma para sus vecinos de Tennessee. Los registros de la iglesia luterana en Soddy Daisy señalaban que ella se expresaba con un ligero acento que insinuaba raíces europeas, pero que rara vez se involucraba en conversaciones sociales que pudieran revelar más sobre su historia. El pastor Heinrich Müller, en cartas privadas a otros clérigos, se refirió a ella como una mujer que parecía estar lamentando una pérdida, pero nunca reveló de qué pérdida se trataba. También vivía en la casa el hermano menor de Caspar, Matías, que había llegado de Pensilvania a fines de 1882. Matías era opuesto a su hermano mayor en casi todos los aspectos. Si bien Caspar era reservado y metódico, Matías era un manojo de nervios que se movía sin cesar y no podía mantener el contacto visual al hablar. Los registros de la tienda general en Signal Mountain muestran que Matías venía al pueblo una vez por semana a comprar provisiones, siempre pagando en efectivo y hablando lo justo para hacer el negocio. El propietario de la tienda, Jeremiah Walsh,
En una declaración jurada a los investigadores en marzo de 1883, lo describió como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Se interrumpía a mitad de la conversación, inclinaba la cabeza como si escuchara algo y después seguía como si nada. Más de una vez lo sorprendí detenido en la tienda, con la mirada perdida más allá de las paredes, hasta que lo llamaba por su nombre varias veces para hacerlo regresar al presente. El último habitante de la casa era el viejo tío de Ingrid, Bernhard Kraus, un hombre de 70 años que se había mudado con la familia poco después de que llegaran a Tennessee. Bernhard estaba parcialmente sordo y sufría lo que los registros médicos de la época llamaban episodios de confusión y desorientación. A pesar de estar limitado, era reconocido por su capacidad para leer el clima y predecir cambios en la vida silvestre local. El doctor Cornelius Hoffman, un médico local que ejercía una pequeña consulta para las comunidades rurales de Signal Mountain, atendió a Bernhard en varias ocasiones por dolencias relacionadas con la edad. En sus notas de paciente, encontradas en su maletín médico tras su extraña desaparición en 1884, el doctor Hoffman anotó sobre el estado de Bernhard. El paciente muestra signos de deterioro mental severo, acorde con su edad avanzada, pero está sorprendentemente lúcido cuando habla de cosas concretas relacionadas con sus raíces europeas. Habla a menudo de viejos acuerdos y deudas familiares que implican que está involucrado en algún tipo de obligación legal o financiera en curso. Cuando se le apura a que dé detalles, se revuelve y vuelve a hablar alemán, aunque haya estado comunicándose en inglés perfectamente durante casi 2 años. Durante casi 2 años, la familia Haldenberg había vivido en paz en su valle de montaña. Iban de vez en cuando a la capillita luterana de Soddy Daisy, contribuían en lo mínimo a las reuniones comunitarias, y tenían el tipo de relación cordial pero distante que las familias de montaña reservadas valoraban por encima de la sociabilidad. Pero algunos en el pueblo observaron pequeñas cosas en el comportamiento de la familia que lo diferenciaban de otros ermitaños de la montaña. Margaret Crenshaw, cuya familia regentaba la tienda general en el cruce de caminos que atendía a varias comunidades aisladas, notó que los hábitos de compra de los Haldenberg seguían ciclos extraños que parecían sincronizarse con las fases lunares y ciertas fechas del calendario. Llegaban al pueblo en las mismas fechas de cada mes, recordaría después la señora Crenshaw a los investigadores. Y siempre compraban las mismas provisiones: aceite para lámparas, papel de escribir, cera de sellado, hierbas medicinales especiales que teníamos que encargar a proveedores de Chattanooga. Las cantidades que adquirían parecían indicar que estaban organizando encuentros periódicos o enviando material a otro lugar. La señora Crenshaw también observó que a veces Matías recibía correo por el servicio postal de la tienda, correo con matasellos de lugares en Tennessee, Georgia y las Carolinas. Las cartas siempre estaban escritas con la misma letra, aunque vinieran de ciudades distintas, y Matías siempre las destruía nada más leerlas, quemando el papel en la estufa de la tienda antes de irse. La apariencia de Haldenberg en sí misma había sufrido cambios que desconcertaron a los lugareños y transeúntes. Ezra Whitman, cuya granja estaba a 1 milla al sur de los Haldenberg, dijo que a menudo veía movimiento en la casa por la noche. Al ser interrogado sobre esta actividad, Whitman relató que había observado luces desplazándose entre la casa y los anexos,
ruidos de excavación y movimiento de cargas pesadas. No era una construcción ordinaria, declaró Wittmann a los investigadores. La gente común no construye cimientos ni cava sótanos en medio de la noche, ni transporta materiales sin usar caminos visibles ni dejar rastros para el día siguiente. Pero yo observaba aquellas luces desplazándose por sus tierras 3 o 4 noches al mes, siempre en luna negra, y por la mañana no quedaban rastros de lo que habían estado haciendo. El suelo estaba plano, la hierba intacta, como si nada hubiera sucedido. Wittmann también relató un encuentro con Caspar Haldenberg a principios de diciembre de 1882, mientras cazaba ciervos cerca del arroyo que separaba sus tierras. Wittmann había sorprendido a Caspar haciendo lo que parecía una forma de levantamiento topográfico, con herramientas y mediciones alrededor de un gran roble que crecía en un claro a media milla de la casa. Tenía equipo que nunca había visto antes, dijo Wittmann a los investigadores. No las herramientas simples que usaría un granjero para delimitar tierras o planificar cultivos. Eran instrumentos exactos, como los que podían llevar los ingenieros ferroviarios o los topógrafos del gobierno. Estaba calculando, midiendo y anotando todo en un libro encuadernado en cuero. Al verme mirándolo, cerró el libro de golpe y me saludó cordialmente, pero pude notar que mi llegada había interrumpido lo que hacía. La agitación topográfica en torno al roble se hizo relevante cuando los investigadores descubrieron más tarde que el árbol señalaba el centro de una red de túneles subterráneos que enlazaban la finca de Haldenberg con estructuras similares en al menos 4 granjas vecinas. Los túneles, elaborados con técnicas de ingeniería, permitían desplazarse entre puntos distantes sin usar caminos de superficie y sin dejar rastro. La primera señal de que algo iba mal llegó el 14 de febrero de 1883, cuando el pastor Heinrich Müller llegó a Haldenberg para lo que esperaba que fuera una visita pastoral de rutina. El pastor Müller, un hombre cuidadoso que tomaba notas de la salud espiritual y física de su rebaño, estaba preocupado de que la familia no hubiera asistido a los servicios durante 3 domingos seguidos. El viaje del pastor Müller a Haldenberg aquel día de San Valentín supuso una agotadora peregrinación por caminos de montaña cubiertos de nieve que pusieron a prueba su resistencia y su compromiso pastoral. En su diario, que se guarda en los archivos de la Iglesia Luterana, anotó lo que vio al aproximarse a la casa. La nieve que rodeaba la casa estaba cubierta de huellas recientes, varios juegos de huellas y lo que parecían ser huellas de carreta que iban y venían de la casa. Pero los rastros eran extraños, como si varias personas hubieran caminado en fila india exactamente por el mismo camino, como si tuvieran instrucciones de dejar la menor huella posible en el paisaje. Lo que el pastor Müller vio ese día de San Valentín lo atormentaría por el resto de su vida. La cabaña parecía sin cambios desde fuera. Humo salía de la chimenea y las huellas en la nieve mostraban que alguien había estado allí recientemente. Pero cuando el pastor llamó a la puerta principal, el silencio pareció hincharse en sus oídos como una presión física. Tras casi 10 minutos en el gélido frío, el pastor Müller dio la vuelta a la casa, asomándose a las ventanas y gritando a la familia. En la ventana de la sala vio lo que parecían ser los muebles normales de una casa ocupada. Sillas alrededor de una mesita, una Biblia abierta en una mesa auxiliar, una labor a medias en el cesto de costura de Ingrid. Pero una mirada más cercana
Mostró que la Biblia estaba abierta en un cierto punto del libro del Éxodo que hablaba de la salida de Egipto, y que la costura era un diseño que parecía un mapa o diagrama en lugar de un adorno. La ventana de la cocina mostró una vista más desconcertante. La mesa estaba puesta para 4, con platos, tazas y cubiertos como para una comida. Una olla grande estaba en la estufa, pero no salía calor de la estufa. Lo que más perturbó al pastor Müller fue que las 4 sillas alrededor de la mesa estaban apartadas, como si sus ocupantes se hubieran puesto en pie al mismo tiempo. Sin poder entrar por la puerta, el pastor Müller trajo una escalera del granero y trepó hasta una ventana del piso superior. Lo que vio en el dormitorio principal desafiaba una explicación sencilla. La cama estaba hecha con precisión militar, pero sobre la colcha había 4 juegos de ropa colocados como si cuerpos invisibles los vistieran. La ropa de trabajo de Casper, el vestido de domingo de Ingrid, el traje de viaje de Matías y lo que parecía ser el camisón de Bernhard estaban extendidos en formas humanas perfectas, con zapatos al pie de la cama. El informe posterior del pastor Müller al departamento del sheriff del condado de Hamilton habló de una sensación anormal en toda la escena. En sus propias palabras, en el expediente del caso que finalmente se archivaría y se olvidaría en gran medida, era como si la familia simplemente se hubiera despojado de su ropa y se hubiera desvanecido en el aire invernal, pero la forma en que estaba todo colocado sugería algo mucho más intencional que una partida repentina. Las prendas estaban dispuestas con una exactitud que sugería un ritual o ceremonia. Parecía que el acto de desvestirse se había llevado a cabo siguiendo instrucciones o costumbres particulares. El sheriff Josiah Whitmore y su adjunto Samuel Reed aparecieron en la propiedad la mañana siguiente con un cerrajero de Chattanooga. El cerrajero, un inmigrante alemán llamado Friedrich Weber, luego dio a los investigadores más información sobre la condición de la casa que el pastor Müller había pasado por alto en su inspección inicial. Todas las cerraduras de las puertas habían sido engrasadas y cuidadas, dijo Weber a los investigadores. Esta no era una casa abandonada a la ligera. Alguien se había molestado en verificar que todos los sistemas mecánicos funcionaran correctamente. La cerradura de la puerta principal no mostraba signos de haber sido forzada, pero había rasguños alrededor del ojo de la cerradura, lo que indicaba que había sido cerrada y abierta varias veces en los últimos días. Weber también dijo que la casa tenía varias cerraduras que no eran herrajes domésticos comunes, escondidos detrás de los muebles, colocados en lugares discretos. Estas cerraduras extras abrían pasadizos ocultos a la vista de los transeúntes. Algunas cerraduras protegían paneles en las paredes que ocultaban armarios. Otras daban acceso a escaleras invisibles que conducían a partes de la casa no incluidas en los planos. El interior de la casa era una evidencia aún más perturbadora de la desaparición familiar. La cocina estaba llena de las señales de una comida a medias, verduras picadas en una tabla de cortar cuyos bordes se estaban oxidando. La olla en la estufa tenía agua y papas podridas flotando en ella. Lo más extraño fue encontrar 4 platos de comida intactos, pero cubiertos de varios días de polvo y las primeras formas de moho. Pero la comida misma revelaba una historia más complicada que el simple abandono. El médico forense del condado, Augustus Fleming, quien fue llamado a la escena,
Notó que las comidas se habían preparado siguiendo costumbres dietéticas que no se encontraban en el Tennessee rural. La mezcla de ingredientes sugiere familiaridad con las costumbres folclóricas europeas de ingestión ritual, notó el Dr. Fleming en su informe oficial. Las hierbas y la forma en que estaban dispuestas en los platos sugerían que esta comida se había preparado para algo más que para el sustento. En la habitación, los investigadores hallaron la costura de Ingrid, tal como la había descrito el pastor Müller, pero con algo más que nadie había visto desde fuera. Junto al cesto de costura había una carta escrita con la propia mano de Ingrid, dirigida al pastor Müller. La carta estaba fechada el 10 de febrero, 4 días antes de que el pastor llegara, y sellada con cera roja. El sello tenía un símbolo que nadie pudo reconocer. En dicha carta, guardada en los archivos del condado, se leía: «Estimado pastor Müller, cuando lea esta carta ya habremos cumplido con el pacto que ha regido a nuestra familia por más tiempo del que pueda imaginar. No se preocupe por nosotros y no trate de entender lo que no se puede entender si no se vive con nosotros. Siempre fue un acuerdo temporal el que tuvimos aquí, una parada más que un hogar. Solo le ruego que rece por la salvación de nuestras almas y que nuestra herencia se reparta según las instrucciones del sobre lacrado que se encuentra tras la piedra suelta de la pared del sótano». La carta seguía con indicaciones precisas para encontrar el sobre escondido, dando medidas exactas y puntos de referencia que revelaban un conocimiento profundo de la casa. Más perturbador fue una postdata escrita con una letra diferente, que luego identificaron como la de Matías. Las responsabilidades de los vivos no terminan donde terminan las de los muertos. Lo que aquí hemos aprendido debe guardarse y enseñarse a los que han de seguir en la labor. Los preparativos están listos y las transferencias se realizarán según lo programado. El equipo del sheriff Whitmore encontró el sobre exactamente donde lo indicaba la carta de Ingrid. La piedra suelta que cubría el escondite había sido movida y recolocada en varias ocasiones, lo que indicaba que la familia había entrado en este escondite muchas veces mientras estuvieron en Tennessee. En su interior se encontraba un testamento manuscrito y fechado el 8 de febrero de 1883, en el que repartía entre distintas instituciones benéficas luteranas la pequeña fortuna familiar y nombraba heredero universal al pastor Müller. Aún más perturbador fue un segundo documento en el mismo sobre, una lista de lo que parecían ser pagos mensuales en efectivo a El Arreglo, que se remontaban a 1881. Los pagos, anotados con la letra exacta de Casper, se iniciaron en $20 al mes y fueron aumentando hasta casi 50 en enero de 1883. Junto a cada asiento de pago había una sola palabra o frase: silencio pagado, términos cumplidos, sin preguntas, satisfecho. La última entrada, del 9 de febrero, decía: último pago realizado, pacto cumplido, familia libre de cualquier obligación futura. Trasladada a base occidental, nuevas identidades aprobadas, antigua existencia finalizada. Un tercer documento, en un código que no se descifraría hasta décadas más tarde, parecía proporcionar instrucciones precisas para la disposición de la propiedad y la destrucción de cualquier rastro que pudiera vincular a los Haldenberg con sus vidas anteriores o su participación en el acuerdo. Las instrucciones detallaban cómo limpiar la casa,
deshacerse de la ropa tirada y preparar la evidencia falsa que llevaría a la policía a pensar que la familia se había ido. Una búsqueda completa de la casa y la propiedad no mostró signos de lucha o salida apresurada. La ropa familiar seguía en sus armarios y cajones. Solo faltaban los 4 conjuntos que habían aparecido sobre la cama del inventario doméstico. Las pertenencias de Casper, su reloj de bolsillo, el anillo de bodas de Ingrid y algo de dinero estaban en su lugar. Pero los investigadores sí encontraron algunos recortes de prensa que indicaban que la familia se había estado preparando para irse durante un tiempo. Ocultos por toda la casa, había pequeños escondites de provisiones de viaje, comida enlatada, agua, ropa de abrigo, moneda extranjera. Estos recursos estaban dispersos y ocultos, lo que demostraba que la familia había elaborado planes de contingencia para una evacuación rápida en caso de emergencia. Lo más emocionante fue el hallazgo de un compartimento secreto detrás de la chimenea del dormitorio principal. Este cajón guardaba papeles que exponían la plena participación de la familia Haldenberg en el montaje y ofrecían el primer vistazo entre bastidores de la organización. Los papeles, en varias manos e idiomas, delineaban una red de familias a través del sureste de Estados Unidos, unidas en una obligación mutua de ayudarse a sí mismas a mantener nuevas identidades y evadir la detección por parte de las fuerzas del orden. La red funcionaba con un sofisticado sistema de casas seguras, rutas de comunicación y canales de pago que permitían a sus integrantes desaparecer en un lugar y resurgir en otro con nuevas identidades. Según estos archivos, los Haldenberg habían formado parte del acuerdo desde al menos 1878, cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos desde lo que entonces era Prusia. Sus nombres reales, descubiertos en cartas parcialmente descifradas, indicaban que habían escapado de Europa huyendo de la persecución por revolucionarios políticos perseguidos por los gobiernos. El acuerdo les había dado nuevas identidades y les había sacado a Pensilvania, donde vivieron durante 3 años antes de ser trasladados a Tennessee. Cada mudanza significaba dejar atrás por completo sus identidades pasadas y forjarse unas nuevas, con documentos falsos, conexiones inventadas y relatos elaborados que justificaran su presencia en cada nueva localidad. La mudanza a Tennessee, según los archivos, se había vuelto necesaria tras intensificarse el escrutinio por parte de las fuerzas del orden federales que investigaban a las comunidades de inmigrantes sospechosas de albergar radicales políticos. El acuerdo había estipulado que varias familias, incluida la Haldenberg, debían ser reubicadas en áreas más aisladas donde pudieran preservar sus identidades encubiertas sin llamar la atención no deseada. La investigación se extendió para entrevistar a algunos vecinos que vivían cerca de la propiedad de Haldenberg. Estas charlas dejaron al descubierto el comportamiento extraño de la familia que se había intensificado en los meses previos a su desaparición. Pero lo más importante, las entrevistas revelaron una red mucho mayor de actividad extraña que involucraba a varias familias en toda la región. Ezra Whitman, cuya granja estaba a 1 milla al sur de los Haldenberg, dio el mejor relato de lo que había estado viendo el año anterior. No eran solo los Haldenberg, dijo Whitman a los investigadores. Había al menos otras 6 familias en estas montañas que parecían estar involucradas en lo que fuera que estuviera pasando. Los veías colándose entre las fincas por la noche, siempre en pequeños grupos, siempre esquivando los caminos principales.
Wittmann explicó una forma de comunicación que unía las diferentes propiedades mediante señales de luz y buzones. En las noches designadas de cada mes, las familias agitaban linternas desde lo alto de sus propiedades, formando una cadena de señales que podía transmitir mensajes a muchas millas de distancia sin que hubiera necesidad de contacto entre las personas. Lo habían dispuesto de tal manera que un mensaje pudiera ir desde los Haldenberg a propiedades a 20 millas de distancia en menos de 2 horas, aclaró Wittmann. Cada familia recibía la señal, la decodificaba y la pasaba al siguiente eslabón de la cadena. La mayoría de las veces la gente común no sabía que existía este modo de comunicación. Wittmann también relató un encuentro que tuvo a principios de enero de 1883 con Matthias Haldenberg, mientras revisaba sus trampas cerca del arroyo que separaba sus tierras. Wittmann había encontrado a Matthias de pie en medio de un claro, observando las ramas desnudas de un roble. Estuvo allí casi 1 hora sin moverse, dijo Wittmann. Llamé 2 veces, temiendo que estuviera herido o perdido, pero nunca me reconoció. Simplemente se quedó allí, de pie, mirando ese árbol como si guardara los secretos del mundo. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para tocar su hombro, se volvió hacia mí con la expresión más tranquila que he visto en un hombre y me dijo: «Casi llega el momento, Ezra. Hemos aprendido a escuchar lo que el silencio enseña». Luego se alejó, dirigiéndose a casa sin decir una palabra más. La mención del roble por Wittmann hizo que los investigadores inspeccionaran el lugar con mayor detenimiento. Lo que encontraron allí arrojó luz sobre la magnitud y sofisticación del arreglo en Tennessee. El árbol, aparentemente un marcador natural, había sido alterado en formas sutiles, imperceptibles para el ojo no entrenado, pero que establecían un complejo sistema de comunicación y orientación. En la corteza había grabados a distintas alturas símbolos similares a los mensajes codificados de la casa de Haldenberg. Los símbolos estaban colocados en formas que daban información precisa sobre caminos, horarios y métodos para cualquiera que conociera el código. El árbol era básicamente un tablón de anuncios para los del arreglo, para dejar y recibir mensajes sin tener que encontrarse. Aún más sorprendente, el equipo encontró que el sistema de raíces del árbol había sido excavado y transformado en cámaras de almacenamiento secretas. Estos refugios subterráneos almacenaban provisiones, papeles y bienes capaces de sostener a varias familias durante meses en caso de clandestinidad o viaje. La sofisticación del montaje indicaba que el arreglo había dedicado tiempo y dinero a desarrollar una infraestructura capaz de mantener sus operaciones durante años. Margaret Crenshaw, cuya familia regentaba una pequeña tienda de ramos generales en la encrucijada a 2 millas al oeste de la finca de Haldenberg, añadió más piezas al rompecabezas del comportamiento de la familia en sus últimas semanas. Según la señora Crenshaw, Matthias había estado en la tienda el 6 de febrero para adquirir una extraña combinación de productos: 4 velas blancas, una botella de láudano, un pequeño espejo de mano y cera de lacre roja. «Se veía diferente ese día», dijo la señora Crenshaw a los investigadores, «más tranquilo de lo normal. Matthias siempre fue un tipo inquieto, nervioso con la gente, apresurándose en terminar las cosas e irse. Pero ese día se movía como un sonámbulo. Cuando le pregunté si su familia estaba bien, sonrió y dijo: «Estamos aprendiendo a escuchar lo que hemos estado sordos durante tanto tiempo».
Los preparativos están casi listos y pronto estaremos en casa. No sabía qué pensar de eso, pero me dio escalofríos de todos modos. La señora Crenshaw también dijo que había visto la carreta de los Haldenberg pasar por la tienda varias veces en enero de 1883, siempre tarde en la noche y siempre dirigiéndose al noroeste, hacia las partes más aisladas del condado. La carreta parecía llevar pasajeros, pero la noche y la distancia impedían reconocerlos. Pero ella observó que la carreta siempre iba acompañada de jinetes a caballo que cabalgaban por delante y por detrás de la carreta, como si los Haldenberg estuvieran escoltados o en tránsito bajo algún tipo de custodia protectora. La investigación dio un giro cuando el sheriff Whitmore se enteró de desapariciones similares que habían tenido lugar en condados vecinos en la última década. Los archivos del condado de Hamilton no tenían informes de personas desaparecidas para los Haldenberg, pero las consultas con las fuerzas del orden en los condados de Bradley, Rhea y Marion descubrieron un patrón inquietante de familias desaparecidas y propiedades abandonadas. Entre 1873 y 1882 habían desaparecido al menos 7 familias en circunstancias sorprendentemente similares al caso Haldenberg. En todos los casos, las familias desaparecidas habían llegado hace poco a sus comunidades. Tenían pocos contactos sociales y dejaban arregladas sus casas sin signos de violencia o partida precipitada. El departamento del sheriff del condado de Bradley dio la mayor información sobre uno de esos casos. En octubre de 1879, la familia Kerner había desaparecido de su granja cerca de Cleveland, Tennessee. Como los Haldenberg, los Kerner eran inmigrantes alemanes que habían adquirido una propiedad remota en la montaña y habían vivido en paz durante años antes de desaparecer. Según los registros del condado de Bradley, la casa de los Kerner se encontró en un estado de orden espeluznante, similar a lo que los investigadores encontrarían más tarde en la propiedad de Haldenberg. La cena estaba servida pero sin tocar, la ropa apilada en las camas y una nota explicando la partida de la familia en alusión a un pacto y una deuda saldada. La investigación del condado de Bradley había destapado una serie de pagos monetarios de los Kerner a un receptor desconocido que figuraban en los libros de contabilidad. Unos movimientos que se hacían eco de los descubiertos en los papeles de Haldenberg. El último pago de Kerner, como el último de Haldenberg, se justificó como saldar una deuda familiar y liberar de futuras obligaciones. Pero lo más importante, el condado de Bradley había descubierto una red de túneles que unían la propiedad de Kerner con granjas vecinas. Estos túneles, excavados con gran maestría de ingeniería, permitían el desplazamiento entre puntos distantes sin utilizar caminos de superficie y sin dejar rastro. La sofisticación de la estructura indicaba que el montaje tenía tanto el conocimiento técnico como los recursos para grandes proyectos de infraestructura. Lo que unía estos casos más allá de sus similitudes superficiales era el hallazgo de una red dispersa de familias aisladas en las montañas de Tennessee que parecían estar conectadas por algún tipo de entendimiento o pacto compartido. La investigación del sheriff Whitmore descubrió que muchas de estas familias se comunicaban y enviaban dinero y correspondencia a través de una red de mensajeros que abarcaba varios condados. El nombre más citado en las distintas investigaciones fue el de un tal Conrad Reichert, que regentaba un pequeño puesto de tratante junto al río Ocoee.
en el condado de Polk. Los libros de contabilidad de Reichert, cuando finalmente fueron descubiertos por la policía, revelaron una red enmarañada de transferencias monetarias entre decenas de familias aisladas en las montañas. Todas enviaban pagos mensuales a destinatarios codificados solo por números. El propio Reichert era un personaje intrigante cuyos antecedentes parecían extenderse más allá de su humilde puesto comercial. Nacido en Baviera en 1834, había emigrado a Estados Unidos en 1856 y vivido en Pensilvania antes de trasladarse a Tennessee. Sus papeles de inmigración, desenterrados de archivos federales décadas más tarde, revelaron que había ingresado al país con al menos 3 identidades distintas, lo que indicaba que había estado operando bajo nombres falsos desde su llegada a América. Cuando los investigadores le preguntaron, Reichert primero dijo que era solo un banco de servicios para familias que preferían hacer sus negocios en privado. Negó conocer la ilicitud de los arreglos que facilitaba y dijo que su papel era simplemente recibir y enviar dinero de una parte a otra según instrucciones escritas. Esta gente de la montaña aprecia su intimidad por encima de todo, dijo Reichert a los investigadores. No confían en los bancos, no confían en el gobierno. Si una familia quiere mandar dinero a familiares en Pensilvania o pagarle a acreedores en Georgia, prefieren no dejar rastro en papel que llame la atención. Yo lo hago por poco dinero, nada más. Pero una mirada más profunda en los archivos de Reichert mostró algo mucho más estructurado que solo servicios financieros. Los códigos numéricos para los destinatarios de pago eran para lugares específicos en Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y Virginia. Las sumas a pagar crecían con el tiempo, según un calendario establecido de antemano, y la época de pago coincidía con los ciclos lunares y fechas señaladas por el folclore europeo. Lo más perturbador fue que las familias que habían hecho su pago final a través de la red de Reichert desaparecían poco después. De las 43 familias registradas en el último libro mayor de Reichert, 18 habían desaparecido de sus casas en circunstancias similares a las que rodearon el caso Haldenberg. Una mirada más profunda a la forma en que operaba Reichert descubrió que se comunicaba con corredores similares en todo el sureste de Estados Unidos, forjando una red capaz de mover personas y dinero a través del país sin dejar rastro en papel. Las cartas halladas en su poder hacían alusión en términos codificados a reubicaciones, traslados y liquidaciones finales, que indicaban que el acuerdo estaba desplazando activamente a familias entre regiones según algún plan maestro. La búsqueda de Haldenberg dio un giro cuando el sheriff Whitmore se dio cuenta de que varias figuras de la comunidad local habían estado recibiendo dinero del acuerdo a cambio de guardar silencio sobre el grupo. Estos desembolsos, capturados en registros financieros incautados en el puesto de comercio de Reichert, mostraron que el esquema había corrompido rutinariamente a las fuerzas del orden locales y funcionarios del gobierno para mantener sus actividades libres de una investigación significativa. Entre los que cobraban estaba el doctor Cornelius Hoffman, el médico que había atendido a Bernhard Kraus y a otras familias involucradas en el acuerdo. Los archivos médicos del doctor Los Hoffman, interrogados tras su extraña desaparición en 1884, revelaron que habían estado vendiendo certificados de defunción e informes médicos falsos para ayudar a las familias a crear nuevas identidades. La corrupción llegó hasta el gobierno del condado.
Los registros mostraron que al menos 3 miembros de la comisión del condado habían estado recibiendo pagos mensuales del arreglo y que habían usado su poder para garantizar que las transferencias de propiedad y las evaluaciones de impuestos por las operaciones de la organización se aprobaran sin cuestionamientos. Lo más impactante fue descubrir que el pastor Heinrich Müller, quien parecía preocupado por la familia Haldenberg, en realidad había estado actuando como un enlace de comunicación entre el arreglo y sus familias afiliadas. Sus visitas pastorales a fincas aisladas habían servido de tapadera para entregar mensajes y coordinar acciones, y su prestigio como figura religiosa respetada había contribuido a desviar las sospechas de las actividades de la organización. La búsqueda de Haldenberg llegó a su fin en el verano de 1883, cuando el propio Sheriff Whitmore desapareció mientras investigaba en las partes más aisladas del condado de Hamilton. El asistente Reed localizó el caballo y el equipo de Whitmore cerca del lecho de un arroyo a unas 5 millas de la propiedad de Haldenberg, pero nunca se encontró al sheriff. Las condiciones de la desaparición del sheriff Whitmore eran inquietantemente similares al modus operandi de los otros arreglos. Sus pertenencias estaban intactas, su caballo estaba ileso y bien cuidado, y no había señales de lucha. Pero los investigadores luego descubrieron que Whitmore se había estado acercando a descubrir la extensión total del arreglo en los días previos a su desaparición. En su informe final, justo 2 días antes de desaparecer, el sheriff Whitmore había informado sobre el avistamiento de una gran reunión en las montañas la noche del 21 de junio de 1883. Según él, más de 50 personas habían asistido a la reunión, habiendo viajado desde todo Tennessee y estados aledaños. La asamblea parecía estar realizando algún tipo de ceremonia o ritual, escribió Whitmore en su informe. Los concursantes se alinearon en formaciones exactas alrededor de una hoguera central, y los rituales se realizaron en una combinación de alemán y algo que parecía latín. La ceremonia no tenía un objetivo explícito, pero parecía tratarse de una especie de ceremonia de iniciación de nuevos miembros en la organización, otorgándoles nuevas identidades y roles. El informe del sheriff Whitmore también detallaba el descubrimiento de un campamento improvisado que se había montado para apoyar la reunión. El campamento contaba con refugios elaborados para pernoctar, instalaciones para cocinar y áreas de almacenamiento que indicaban que el campamento tenía los medios para apoyar operaciones a gran escala que involucraran a cientos de personas. El asistente Reed, evidentemente perturbado por la desaparición de su superior y la creciente rareza del caso, entregó un informe final en agosto de 1883, dictaminando que la familia Haldenberg probablemente había huido de Tennessee por voluntad propia y que una mayor investigación no sería fructífera. Pero la correspondencia privada de Reed a su esposa, descubierta años más tarde, reveló lo que realmente pensaba del caso. «Sé que se llevaron al sheriff Whitmore», le escribió Reed a su esposa en una carta del 15 de agosto de 1883. Las mismas personas que eliminaron a la familia Haldenberg ahora han eliminado al único hombre que se acercaba a revelar sus operaciones. Me han dicho que cierre el caso y voy a obedecer. Esto no es algo que el departamento del sheriff del condado pueda hacer por sí solo.
Estas personas están armadas y tienen contactos hasta el más alto nivel del gobierno, y no dudarán en matar a cualquiera que descubra su secreto. El caso se cerró y la mansión de Haldenberg se vendió en una subasta pública para saldar los impuestos y el patrimonio según las instrucciones descubiertas en el sótano. Pero el comprador del terreno, una maderera de Chattanooga, se topó con problemas en cuanto intentaron explotar la tierra para la tala. Los trabajadores que acudieron a inspeccionar la propiedad informaron del hallazgo de amplias instalaciones subterráneas que no salieron a la luz durante la investigación inicial. Estas estructuras contaban no solo con las estructuras de comunicación y almacenamiento que ya hemos reconocido, sino también con habitaciones que podrían haber albergado a decenas de personas durante meses. El complejo subterráneo era mucho más avanzado de lo que se podría haber construido en un lugar tan aislado con la tecnología de la década de 1880. Los pasadizos estaban cubiertos de piedra bien encajada. Los sistemas de ventilación harían posible habitarlos incluso en invierno, y las despensas contenían provisiones suficientes para sostener a toda una población durante meses. Lo más perturbador fue el hallazgo de una gran cámara que parecía haber sido utilizada para reuniones o rituales de algún tipo que involucraban a muchas personas. La cámara estaba equipada con asientos fijos, una tarima para oradores o líderes y una acústica que posibilitaba la comunicación en toda la sala. Durante los siguientes 15 años, Haldenberg quedó en gran medida desierta, ya que cualquiera que intentara trabajar la tierra fracasaría. Muchas familias lo compraron y lo habitaron, pero todas abandonaron el lugar en pocos meses. Las denuncias a las autoridades locales solían ser por ruidos extraños que se escuchaban bajo tierra por la noche, hallazgos de objetos personales colocados en arreglos antinaturales y la sensación de ser observado por ojos invisibles. En 1898, la propiedad fue adquirida por un sindicato de Chattanooga que pretendía explotar la tierra para madera, a pesar de los problemas que se decían que existían. El nuevo diseño exigió una inspección completa de la propiedad, cavando alrededor de los cimientos de la casa original para evaluar su integridad estructural y mapear la extensión de las estructuras subterráneas. En esta excavación, los obreros se dieron cuenta de que el complejo subterráneo era aún mayor de lo que las investigaciones anteriores habían descubierto. La red de túneles y cámaras se extendía por más de 1 milla en cada dirección desde la casa original, conectándose a estructuras similares en al menos otras 6 propiedades locales. Los trabajadores también encontraron varias cámaras subterráneas ocultas debajo de la casa. Se entraba en estas cámaras a través de un túnel estrecho que partía del sótano y se adentraba a unos 50 pies en la colina situada detrás de la casa. El túnel y las cámaras mostraban signos de ocupación humana regular, con zonas para dormir, almacenamiento de alimentos y lo que parecían ser espacios comunes para grupos grandes. Más alarmante fue el hallazgo de amplia documentación secreta en las cámaras subterráneas. Cajas de madera llenas de miles de cartas, registros financieros y documentos escritos a mano que describían las operaciones de lo que parecía ser una organización clandestina interestatal que abarcó cientos de familias durante décadas. Los documentos mostraron que la organización, a la que llamaban El Arreglo, era una sociedad de beneficio mutuo para familias inmigrantes que huían de persecución o problemas legales en sus países de origen.
Pero los archivos también mostraron que el acuerdo se había expandido más allá de sus objetivos humanitarios iniciales y se había transformado en algo más parecido a una organización criminal que controlaba a sus miembros con una combinación de recompensas monetarias y amenazas de revelación. Las familias que ingresaban al trato eran apoyadas económicamente en la creación de nuevas identidades y en la protección contra las fuerzas del orden que pudieran buscarlos por diferentes motivos. A cambio de estos servicios, las familias debían pagar mensualmente para sostener a la organización, someterse a ser reubicadas o desaparecer por completo si su permanencia en un lugar ponía en riesgo a la red, y renunciar a cualquier conexión con sus identidades y relaciones previas. Los documentos indicaban que el acuerdo tenía en marcha refugios seguros e instalaciones de realojamiento en toda la frontera de Estados Unidos, donde las familias podían desaparecer en un lugar y resurgir en otro con nuevas identidades. Pero la secta también ejercía un control férreo sobre sus adeptos, espiándolos y castigando cualquier intento de fuga o de contacto con familiares de fuera de la secta. La participación de la familia Haldenberg en el acuerdo se remontaba a su llegada a Tennessee en 1881, pero los archivos mostraron que su asociación con la organización comenzó mucho antes, posiblemente cuando aún se encontraban en Europa. Según los papeles encontrados, Caspar Haldenberg huía de la persecución en Prusia por revolucionario político y el trato le había ayudado a escapar a América. Pero la ayuda llegó con condiciones que iban mucho más allá de las monetarias. Los papeles señalaban que las familias beneficiadas por el convenio debían servir a la organización por el resto de sus vidas, en lo que se necesitase, aceptando ser trasladadas o suprimidas si las circunstancias lo exigían. Los papeles revelaron que el acuerdo había hecho a principios de 1883 que algunas familias de Tennessee, incluida la Haldenberg, tenían que ser reubicadas ante el creciente calor de las fuerzas del orden. Pero en vez de ser trasladadas a nuevos lugares, algunas familias fueron marcadas para lo que los documentos llamaron resolución final, un eufemismo que implicaba algo mucho más oscuro que el desplazamiento. Según los archivos hallados en las cámaras subterráneas, la familia Haldenberg había sido reubicada exitosamente en un nuevo asentamiento en el territorio de Oregón, donde vivían bajo identidades distintas. Pero otros documentos indicaban que algunas familias habían sido eliminadas en vez de reubicadas, en especial las que se habían negado a continuar trabajando para el arreglo o habían intentado desertar de la organización. El hallazgo de estos documentos supuso un shock para los inversores de Chattanooga, que se habían hecho sin saberlo partícipes de una conspiración criminal interestatal que involucraba potencialmente a agencias federales de aplicación de la ley. En vez de comunicar sus hallazgos a las autoridades, los inversores sellaron las cámaras subterráneas, quemaron los papeles y abandonaron el proyecto. Pero no todos los documentos fueron destruidos. Cajas de papeles fueron sacadas a escondidas por empleados que intuyeron su valor histórico, y así llegaron a manos de coleccionistas privados e historiadores que pasaron décadas intentando reconstruir la magnitud total del arreglo. La propiedad se vendió en silencio a un granjero local llamado Samuel Morrison, a quien simplemente se le informó que la tierra era inadecuada para la construcción debido a la naturaleza inestable del suelo.
Morrison pastoreó la tierra y nunca puso un pie en la casa principal, que cayó en mal estado y fue demolida en 1923. Pero la familia de Morrison reportó cosas extrañas que habían estado ocurriendo en la propiedad durante años. Cómo encontrar pasadizos subterráneos que parecían aparecer y desaparecer al azar. En 1934, un antiguo policía llamado Teniente Coronel James Brennan escribió unas memorias sobre su tiempo en una investigación federal de contrabando de inmigrantes en la década de 1880. La memoria de Brennan, Senderos Ocultos, el relato de un policía sobre el submundo secreto, dedicó un capítulo entero a lo que llamó las desapariciones de Tennessee y cómo las autoridades federales habían conocido la existencia del arreglo durante años, pero no habían podido penetrar en él ni encontrar a sus líderes. La investigación federal se había abierto tras recibir denuncias de varias agencias estatales de la ley sobre familias que desaparecían sin dejar rastro y que dejaban tras de sí pruebas de relaciones financieras con entidades desconocidas. Los patrones eran demasiado consistentes y dispersos como para ser aleatorios, lo que indicaba una red coordinada y bien financiada con procedimientos sofisticados. Pero la investigación se había visto obstaculizada porque muchos agentes locales del orden tenían miedo de la organización o trabajaban con ella por dinero. El informe de Brennan llenó algunos vacíos que las investigaciones locales del sheriff del condado no habían revelado. Según documentos federales, el acuerdo parecía estar relacionado con una red similar que operaba a lo largo de toda la frontera estadounidense para sacar a inmigrantes de problemas legales o persecución, dándoles nuevas identidades y ubicándolos en comunidades aisladas. Pero la memoria de Brennan también trajo a la luz que la investigación federal había destapado pruebas de algo mucho más oscuro que solo cambios de nombre. Se sospechaba que las organizaciones traficaban, esclavizaban y explotaban sistemáticamente a familias vulnerables de inmigrantes que habían acudido en busca de ayuda para huir de la persecución. Las agencias actuaban en una red de contactos de confianza que se encargaban de las transacciones monetarias, las comunicaciones y la logística para las familias que deseaban desaparecer. Estos distribuidores eran a menudo empresarios legítimos que conservaban sus trabajos regulares mientras apoyaban clandestinamente la red. Pero los intermediarios también eran ejecutores que garantizaban que las familias beneficiarias siguieran al servicio de la organización y no desertaran o denunciaran sus actividades. La memoria de Brennan indicaba que el acuerdo había funcionado especialmente bien en Tennessee, debido al terreno accidentado y la baja densidad de población del estado, lo que creaba las condiciones perfectas para comunidades ocultas y caminos clandestinos. Al parecer, la organización había creado múltiples colonias permanentes en lugares aislados en donde las familias desaparecidas podían vivir con nuevas identidades. Pero estas colonias operaban más como campos de trabajo que como comunidades libres. Según Brennan, la investigación federal había localizado al menos una docena de tales colonias en Tennessee, Carolina del Norte y Virginia, cada una con 50 a 100 personas que habían desaparecido de sus vidas anteriores. Los pueblos eran totalmente autónomos, con sus propias escuelas, talleres y gobierno, pero también estaban totalmente aislados del mundo exterior y sometidos al control de los capataces del arreglo.
La investigación se había complicado porque muchas de las familias en estos pueblos parecían satisfechas con sus circunstancias, lo que hacía difícil para el gobierno federal etiquetar lo que hacía la organización como criminal. Pero el testimonio de Brennan pintaba una imagen de que esta satisfacción se mantenía a través de propaganda, aislamiento y amenazas contra familiares que intentaran marcharse. La investigación federal también había destapado que el acuerdo estaba relacionado con grupos similares en Europa, lo que apuntaba a una red internacional que sacaba a gente de la persecución y, al mismo tiempo, se aprovechaba de su desesperación. Las relaciones europeas daban cuenta de cómo la orden había logrado sumar adeptos, incluso antes de que llegaran a América, y cómo conservaban los recursos para tales operaciones. La memoria de Brennan decía que la investigación federal se había abandonado en silencio a fines de la década de 1880 por un cambio en las prioridades políticas y la dificultad de enjuiciar a una organización cuyo principal objetivo era ayudar a la gente a desaparecer voluntariamente. Pero Brennan también insinuó que la investigación se cerró por presión política de personas que se beneficiaban económicamente del arreglo. Los enclaves siguieron ahí, pero poco a poco se fueron incorporando a la sociedad general, a medida que el tiempo de la frontera llegaba a su fin y la necesidad de medidas tan extremas disminuía. Pero el testimonio de Brennan implicaba que partes del acuerdo siguieron funcionando hasta bien entrado el siglo XX, ajustando sus prácticas a los tiempos, pero conservando su estructura y propósito fundamentales. La última mención registrada del caso Haldenberg fue en un artículo académico de 1962 escrito por la doctora Elizabeth Morrison, del Departamento de Antropología de la Universidad de Vanderbilt. Morrison, que estaba investigando sobre las comunidades de inmigrantes alemanes en Tennessee, se había topado con alusiones al caso en los papeles personales del pastor Heinrich Müller, que habían sido donados a la universidad tras su muerte en 1923. El artículo de la doctora Morrison, Comunidades ocultas, redes de inmigrantes alemanes en el Tennessee del siglo XIX, usó el caso Haldenberg como un ejemplo de las complejas redes de apoyo que los inmigrantes desarrollaron para defenderse de la persecución y los problemas legales. Su investigación había revelado la existencia de tales redes a lo largo de toda la frontera estadounidense, que ayudaban a miles de familias a comenzar nuevas vidas con nuevas identidades. Pero la investigación de la doctora Morrison también descubrió cosas turbias sobre estas redes que indicaban que habían ido mucho más allá de sus intenciones humanitarias iniciales. Los documentos contables y los testimonios mostraron que las redes se habían vuelto más comerciales con el tiempo, cobrando altas sumas por sus servicios y posiblemente aprovechándose de la desesperación de las familias en busca de asistencia. Más alarmantes fueron las historias de familias que habían salido de los asentamientos de la red tras comenzar nuevas vidas, solo para descubrir que sus contratos de reubicación eran perpetuos e inalterables. Otros informes parecían indicar que aquellos que trataron de reintegrarse en la sociedad o de localizar a familiares de su antigua vida fueron intimidados, amenazados y, en algunos casos, desaparecieron por completo. El artículo de la doctora Morrison dijo que la frontera entre la ayuda y la explotación se había perdido en estas redes, convirtiendo lo que habían sido asociaciones de ayuda mutua en algo más parecido a organizaciones criminales que traficaban con personas bajo el disfraz de protección y ayuda.
El artículo también descubrió que la doctora Morrison había tratado de rastrear a los herederos de los Haldenberg y otras familias desaparecidas a través de estas redes. Su investigación había localizado a algunas personas que residían en los estados occidentales cuyos antecedentes familiares y árboles genealógicos apuntaban a las familias desaparecidas de Tennessee. Pero todos los intentos de hablar con ellos habían fracasado. De acuerdo a las notas de la doctora Morrison, los posibles herederos o bien decían no conocer sus historias familiares, o se negaban a hablar de sus pasados, lo que indicaba que el secreto forzado por el convenio seguía afectando a las familias décadas después de sus desplazamientos originales. En algunos casos, las familias parecían permanecer en contacto con redes que podrían ser las organizaciones originales reencarnadas. La trayectoria académica de la doctora Morrison desapareció repentinamente en 1963 mientras realizaba trabajo de campo en áreas rurales del este de Tennessee. Sus notas de investigación nunca fueron encontradas y nunca fue hallada, a pesar de las búsquedas exhaustivas de funcionarios de la universidad y fuerzas del orden. Las condiciones de su desaparición eran extrañamente similares a los casos que había estado investigando, lo que llevó a algunos a teorizar que su investigación había atraído la atención no deseada de los supervivientes de las redes que había estado investigando. La última investigación oficial sobre el caso Haldenberg se cerró en 1965, cuando agentes federales que investigaban el crimen organizado en el sureste de Estados Unidos se toparon con pruebas de que partes del antiguo sindicato seguían operando bajo nombres y estructuras distintas. Pero esta investigación también se cerró sin explicación y los oficiales involucrados fueron reasignados. En las décadas desde la desaparición de la doctora Morrison, la saga de los Haldenberg es ya folclore del condado de Hamilton. Los guías turísticos de Signal Mountain a veces lo mencionan como un ejemplo de los sucesos extraños que tuvieron lugar en la región durante la época de la frontera. Pero los detalles se higienizan y se venden como curiosidades históricas inofensivas en lugar de pruebas documentadas de delincuencia organizada. El lugar en el que una vez se encontraba la casa Haldenberg es hoy en día una pequeña zona residencial de los años 70. Han pasado por la propiedad varias familias a lo largo de los años, y la mayoría no ha tenido nada que destacar, pero algunas han notado cosas extrañas, como puntos fríos en ciertas habitaciones, ruidos de pasos en zonas vacías, o el hallazgo de pequeños objetos enterrados en el patio. Pero los vecinos del desarrollo han hecho hallazgos más grandes en proyectos de jardinería y construcción. Estos objetos, botellas antiguas, herramientas metálicas, trozos de cerámica, son típicos de los enseres domésticos del siglo XIX, pero parecen haber sido enterrados en lugar de simplemente desechados. Aún más interesante es que muchos de estos objetos enterrados tienen compartimentos secretos o mensajes ocultos, lo que indica que formaban parte de un sistema de comunicación para el arreglo. Las genealogías modernas de historiadores aficionados han localizado a individuos que residen en Oregón, Washington y el norte de California, y cuyos antecedentes familiares y marcadores de ADN son compatibles con ser descendientes de la familia desaparecida de Haldenberg. Estos personajes, al ser abordados por investigadores, se han mostrado sorprendidos ante la insinuación de que sus antepasados hayan participado en desapariciones sistemáticas,
aunque algunos han reconocido relatos familiares sobre parientes que reiniciaron en los territorios occidentales en circunstancias nunca del todo esclarecidas. Pero lo más importante, algunos de estos posibles descendientes han dicho que sus familias aún practican costumbres que parecen provenir de las prácticas del arreglo. Estas prácticas abarcan desde fechas fijas para reuniones familiares hasta la quema ritual de documentos personales y donaciones a organizaciones cuyos fines no son transparentes para los donantes. Una pista intrigante surgió en 2018 cuando un desarrollador inmobiliario de Portland, Oregón, tropezó con un tesoro de papeles mientras restauraba una casa construida en 1889. Los papeles, escondidos en una cámara sellada en los cimientos de la casa, contenían cartas en alemán mencionando el arreglo de Tennessee y la gran relocalización que trajo a la familia del autor a Oregón. Las misivas, traducidas por expertos en alemán de la Universidad Estatal de Portland, detallaban una operación altamente coordinada que había trasladado a decenas de familias de Tennessee a colonias preestablecidas en Oregón en la década de 1880. Pero las cartas también detallaban prohibiciones y deberes que siguieron controlando a las familias desplazadas mucho después de que llegaran a sus nuevas casas. Según las cartas traducidas, las familias reubicadas debían guardar absoluto secreto sobre su pasado y se les prohibía establecer cualquier tipo de contacto con personas de sus antiguas comunidades. Las cartas indicaban que estas reglas se imponían mediante un sistema de vigilancia mutua, con familias denunciándose entre sí para asegurar que se cumplieran las medidas de seguridad de la organización. El hallazgo de Portland ha reabierto el caso Haldenberg para aquellos que estudian patrones de inmigración e historia de asentamientos fronterizos. Pero los esfuerzos por encontrar más documentación o evidencia física del acuerdo han sido en vano. Parece que la organización fue muy eficaz para encubrir sus tratos y destruir cualquier rastro de sus actividades. Lo que queda de Haldenberg nos recuerda que la época de la frontera americana fue mucho más que una simple narrativa de vaqueros y salunes. Las redes que permitieron desaparecer y reaparecer a familias como los Haldenberg eran una sociedad paralela que escapó en gran medida a la mirada de las principales instituciones legales y gubernamentales, pero que también generó formas de explotación y dominio que pueden haber persistido mucho más allá de la época de la frontera. Los casos conocidos de familias desaparecidas a través de estas redes son solo la punta del iceberg de todas aquellas cuyas vidas fueron marcadas por estos sistemas clandestinos de apoyo mutuo y control social. La desaparición de la familia Haldenberg de su hogar en las montañas de Tennessee abre una ventana a un Estados Unidos oculto, en el que la ayuda y la explotación, la libertad y el control a menudo eran definidos por manos cuyos nombres y motivaciones la historia aún no conoce. En las tardes apacibles, cuando el viento se agita entre los árboles que han crecido alrededor del desarrollo moderno, los habitantes a veces dicen oír sonidos que parecen venir de otra época. El crujido de ruedas de carreta sobre la tierra helada, el murmullo de voces en un idioma que pocos en Tennessee podrían reconocer, el cierre de puertas en lugares que ningún mapa muestra. Ya sean ecos de acontecimientos pasados o simplemente la acústica de un lugar marcado por las esperanzas y los temores humanos, son recordatorios silenciosos de que algunas historias se niegan a permanecer enterradas.
y que el silencio sobre la desaparición de los Haldenberg aún guarda secretos que nunca podrán ser revelados por completo.